Perfecto, perfecto. De acuerdo, entonces, bienvenidos chicos al módulo 3 de nuestra escuela de Medical Síntesis. Voy a presentarme antes que nada. Mi nombre es Rodrigo Conrado Cortés Montes de Oca. Yo soy un estadístico, soy científico de datos y durante bastante tiempo he trabajado con un neurólogo terapista endovascular. Entonces, pues gracias a eso pude obtener experiencia en el campo de la neurología vascular. Un tema que me apasiona bastante, en el que gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar en el aspecto clínico y también el aspecto de investigación. Entonces, por lo tanto, pues al ser nuestra escuela una escuela de investigación que busca integrar todos los componentes de la medicina, voy a tratar de darles de la manera más integral posible estos temas, ¿vale? Entonces, vamos a, vamos a comenzar. Eh, Veo unas cuantas caritas conocidas, también veo unas cuantas caritas nuevas. Espero que a estas personas que están viendo por primera vez este tipo de clases, pues les gusta y les despierte esta pasión por la neurología en primer lugar, que es un tema que a mí me apasiona mucho, pero también por la investigación y por una búsqueda de conocimiento integral. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar primero de nuestro temario. Como vieron en las diferentes publicaciones, vamos a ver fisiología y abordaje del stroke o del EBC, ya sea como a ustedes les guste. En segundo lugar, vamos a ver el soporte vital avanzado, pero para stroke, que es una nueva eh, tendencia o una nueva propuesta, perdón, ay, de, de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, que lo que busca es darle la importancia y darle las capacidades al médico de primer contacto para poder tratar esta entidad que es tan importante que, como vamos a ver a lo largo de este módulo, pues es una entidad bastante complicada, ¿no? Y después, en tercer lugar, vamos a ver unos tópicos selectos de neurocirugía que tienen esta integración o comparten o que tienen un enfoque más bien con el área cardiovascular, ¿no? Específicamente con el área neurovascular, como la fístula carótido cavernosa, las malformaciones arteriovenosas y los hematomas subdurales, ¿vale? Antes de todo esto, yo siempre soy de la idea de que tengamos bases sólidas para poder entender esos temas. Entonces, durante estos primeros minutos, vamos a dar un pequeño repaso de lo que es la anatomía y la fisiología neurovascular, ¿de acuerdo? Únicamente para desempolvar los recuerdos que muy seguramente todos ya cuentan, simplemente para tenerlos bien en este momento, ¿vale? Perdón. Listo. Ahí está, perfecto. Listo, chicos. De igual manera, yo tengo dos pantallas. Si desean compartir alguna duda o desean escribir algo por el chat, yo lo puedo ver en el momento sin necesidad de cambiar la llamada. Entonces, cualquier cosa me pueden sin problema escribir. O incluso pues, si desean hablar, pues yo encantado de que participen en la clase, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Anatomía y fisiología. Las bases, el dolor de cabeza de muchas personas, pero también una de las cosas más importantes que necesitamos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Listo, entonces, la anatomía vascular del sistema nervioso central es, en el mejor de los casos, enredada. Pero enredado no quiere decir que sea difícil, simplemente está muy enredado, es una araña de vasos sanguíneos que por la forma, como tienen que enrollarse dentro de una cavidad bastante pequeña, como lo es la bóveda craneal, pues simplemente parece enredada, pero realmente no deja de ser lineal. En un solo momento forma un bucle y teóricamente forma muchas conexiones, pero esas conexiones es muy difícil que nosotros las podamos saber y la verdad es que se engloban en un concepto que vamos a ver más adelante,
Y la verdad es que es bastante más sencillo de lo que parece. El problema es que son muchos vasos, ¿vale? Entonces, como podemos ver en las siguientes láminas, vamos primero a presentar esta bonita imagen. La mayoría de estas imágenes para esta clase fueron tomadas del libro de Sobota. Por si a alguien le interesa este tipo de ilustraciones, a mí me gusta mucho el Sobota. Siento que es un buen libro para presentar ilustraciones. Pueden buscar estas imágenes en este libro. Perfecto. Entonces, vamos a ver que dentro del sistema nervioso central, y específicamente dentro del cráneo, se encuentra una estructura nerviosa muy importante, que pues, para muchos es la más importante de todos, yo incluido, denominada encéfalo, ¿no? En lo que entendemos por encéfalo, pues simplemente es tronco encefálico, cerebelo y telencéfalo, ¿no? Dependiendo de la división que ustedes deseen. Entonces, el día de hoy vamos a repasar estas estructuras, ¿perfecto? Entonces, para nosotros irrigar todas las estructuras que se encuentran aquí adentro, vamos a necesitar una gran cantidad de sangre, porque son estructuras que consumen mucho oxígeno. Además que, como ustedes ya saben, y si no, pues lo vamos a recordar en esta clase, el cerebro es de esos tejidos que son muy sensibles a hipoxia. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros limitamos el acceso de oxígeno al cerebro, lo va a resentir muy rápido, más que otros tejidos. Hay personas que aprenden a adaptarse, pero la mayoría de nosotros, con una gran limitación de oxígeno en muy poco tiempo, lo vamos a resentir. Entonces, esto puede causar bastantes complicaciones clínicas. Y de hecho, esa es parte de la fisiopatología de esta muy interesante patología llamada EBC, ¿vale? Entonces, el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que necesita mucha sangre el cerebro. Entonces, para ello, va a darle no solo un camino, sino dos caminos de acceso a la sangre arterial para llegar a esta bóveda. ¿Perfecto? Y estos dos van a ser estos dos sistemas, el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. Así es como los vamos a denominar. Estos sistemas idealmente están interconectados, pero vamos a ver que existen excepciones a la regla, que se consideran como variantes anatómicas. Y lamentablemente no es raro, ¿vale? Es bastante más común de lo que parece. Es muy común que haya arterias que estén hipoplásicas o incluso neoplásicas, que en determinado momento vamos a poder llegar a ver en estudios, ¿vale? Es totalmente normal. Son variantes anatómicas. Mientras estemos sanos no va a haber problema. Ahora, nosotros sabemos, nosotros tenemos nuestras estructuras vasculares aquí y vamos a poder meterlas. Ahora, aquí hay un problema no tan importante, pero sí un problema que si ustedes desean profundizar más en esta área, pues sí se vuelve un poquito complicado. Cada una de estas arterias tiene un nombre, ¿no? Nosotros lo aprendimos desde nuestras materias básicas de anatomía. Cada arteria tiene un nombre, se divide y se llaman bifurcaciones, anastomosis, etcétera, etcétera, ¿no? Se van armando. De hecho, el cerebro es donde más hay anastomosis, ¿no? Es una de las estructuras más complejas en ese sentido. Pero aquí todavía la cosa se complica un poquito más porque sabemos que, por ejemplo, la arteria carótida interna, que es la rama principal del sistema carotidio, no solo es la arteria carótida interna, ¿no? Sino que también la podemos dividir en segmentos. ¿Esto por qué? Y esto ocurre con bastantes más arterias, ¿vale? No solo con la arteria carótida interna. La arteria vertebral también tiene segmentos. La cerebral anterior y la cerebral media son de las más importantes que nosotros, si estudiamos en esta área, tenemos que aprendernos estos segmentos. ¿Por qué serán importantes segmentar las arterias? Porque a lo mejor parecen largas, ¿no? O sea, nosotros vemos esta imagen y se ven así gigantes, se ven tubos, pero la verdad es que cada vez, o sea, son bastante pequeñas, ¿no? Hay ramas que son muy pequeñas y aún así tienen 3, 4 segmentos. La carótida tiene 7 segmentos, entonces, ¿por qué será importante? No sé si alguien quiera participar para hacer un poquito dinámica la clase. ¿Por qué creen que las arterias tengan segmentos? ¿Sí están los segmentos? Pero ¿por qué creen que sea importante? ¿Quién dice yo? No tanto así, porque la segmentación
se la damos nosotros para su estudio, no tanto que se la dé el organismo. El organismo solo hace la arteria y nosotros para su estudio la dividimos en segmentos. Nosotros dividimos, pero muchas gracias por participar. Nosotros dividimos en segmentos estas arterias porque las arterias normalmente, y esto es parte de la fisiología de los vasos sanguíneos, o idealmente más bien, buscamos que sigan algo que se llama flujo laminar, ¿vale? Es decir, un flujo en el que todos los niveles de esos vasos sanguíneos sean rectos, ¿vale? Lamentablemente en el cerebro, como dijimos, es una red, es una araña. O así, a mí me gusta pensarlo de esa manera y enseñarlo de esa manera. Los vasos son, en el mejor de los casos, muy tortuosos. Entonces, eh, los vasos aquí no siguen un flujo laminar y es una zona predilecta para que se formen oclusiones. Entonces, nosotros, como sabemos, como aquí sí, afortunadamente, o desafortunadamente, las curvas y las zonas tortuosas no existen nada más porque sí. O sea, las arterias no están dobladas porque sí. Tienen estas curvaturas por la sencilla razón de que necesitan curvarse para pasar por estas estructuras, ¿no? El ejemplo más claro es la arteria carótida interna, que tiene que dar muchas curvas porque está pasando por diferentes regiones del temporal, ¿no? Para poder llegar dentro del cráneo. Entonces, como cada curva es como una calle, como nosotros llamamos a nuestras calles, ¿no? Aquí en la vida real, en el mundo, pues. Si nosotros damos una vuelta, a lo mejor la avenida, no sé, Boulevard 5 de Mayo, ya no se llama así, ya se llama ahora, no sé, 43 Poniente, ¿no? Por el simple hecho de dar la vuelta. Eso mismo nosotros vamos a hacer. Aquí, gracias a Dios, nos la pusieron un poquito más fácil, porque si cada curva tuviera un nombre diferente de arteria, sería una pesadilla. Aquí solo le pusimos como una subdivisión, pero nos ayuda. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos la capacidad de localizar y de topografiar alteraciones o aspectos importantes basándonos en esa localización. Por ejemplo, si un paciente tiene un EBC en la arteria cerebral media, no es lo mismo decir que tiene un EBC en el segmento M3 a en el segmento M2, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en diferentes segmentos vamos a poder tener diferentes oclusiones, ¿no? Y diferentes manifestaciones o diferente extensión de la manifestación. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo recibo un paciente con datos de un EBC anterior, es decir, con datos del sistema carotídeo, y veo que en esta parte la oclusión ocurre justo aquí, donde está este puntito. ¿Ya vieron? Esta arteria, la comunicante posterior, va a estar intacta, ¿no? No se está ocluyendo. Y esta arteria de aquí, uy, también va a estar bien, ¿no? Idealmente. Pero ¿qué pasa si mi oclusión ocurre justo aquí, en la porción petrosa de la arteria? Todo se va a fregar, todo va a estar dañado, ¿vale? Entonces la extensión va a ser mayor, el daño va a ser mayor, pero yo ya sé dónde está el daño, yo ya tengo ubicado. A lo mejor antes no era tan importante porque la única opción disponible era administrar trombolíticos y pues realmente ahí lo que importa es más bien el tamaño del coágulo, bueno, del trombo, antes que la localización, porque pues esté donde esté, pues no hay mucho que hacer realmente. Actualmente no. Desde 2015 existe la trombectomía mecánica, ya aprobada prácticamente en todo el mundo, donde tú ya puedes llegar mecánicamente, tomar el coágulo y sacarlo. Ahí necesitas saber la ubicación, porque a lo mejor parece pequeño, parece raro o parece simple decir como, no, pues de aquí a acá la diferencia es poca. Pero no, chicos. A lo mejor los dibujos nos mienten mucho en ese sentido, como este dibujo. Pero las arterias de un nivel a otro, de 1 centímetro a otro, reducen significativamente su tamaño. Al grado de que si tú tienes una oclusión en esta zona, no vas a meter el catéter que vas a utilizar para esta zona. Necesitas uno más pequeño. ¿Qué tan pequeño, chicos? Algo muy interesante. Tan pequeños o tan delgados como su cabello. E incluso hay catéteres que son todavía más delgados que su cabello, ¿no?
El catéter más delgado es la mitad de su cabello, ¿no? Bueno, de un cabello humano, pues no de uno específico, porque pues, luego hay gente que tiene el pelo muy grueso. Entonces, por eso nosotros realizamos esta segmentación de las arterias, uno de los aspectos más importantes y tal vez más complicados en la neuroanatomía vascular, aprenderse estos segmentos. Yo les recomiendo que conozcan estos segmentos conforme vayan viendo casos o conforme vayan avanzando en sus proyectos. Yo no les recomiendo que se los traten de memorizar. En general, la medicina no se debe memorizar, se debe integrar, ¿vale? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, chicos, ahora, nosotros, están muy padres las imágenes y los dibujitos y lo que ustedes quieran, pero la verdad es que nosotros, pues no vamos a ver dibujitos, ¿no? Nosotros vamos a ver pacientes. Y vamos a ver realmente cómo nosotros vemos ya en la vida, en la práctica, a la neuroanatomía vascular, ¿no? A mí estos estudios me encantan, siento que se ven padrísimos, súper estéticos. Estos estudios son estudios de fluoroscopía, ¿vale? Utilizamos radiación ionizante, de tipo de rayos X, no es una radiación de medicina nuclear. Por lo tanto, ustedes pues van a tener que estar protegidos, chaleco de plomo, protector tiroideo, incluso pues si pudieran protector gonadal, porque la radiación está a la orden del día. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? ¿Cómo vamos a obtener este tipo de ilustraciones? Estas imágenes las vamos a obtener mediante la inyección o administración de contraste, chicos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo lo hacemos para que llegue el contraste? Porque si se fijan, el contraste es selectivamente a los vasos cerebrales. Vean aquí cómo se ven las arterias subclavias, el tronco brachiocefálico, aquí directamente la arteria carotidia. Vean aquí cómo de hecho se ve una variante anatómica, un tronco brachiocefálico en Y, que tiene el tronco brachiocefálico e inmediatamente, o en la anastomosis, la arteria carótida interna, la arteria carótida común del lado izquierdo. Ujú. Entonces, esta es una variante anatómica porque ven que normalmente el callado aórtico tiene 3 salientes, aquí solo tiene 2. Es interesante. Y vean cómo se ve la aorta, pero ven aquí también cómo se ven estos vasitos. Ay, algo muy bonito. ¿Cómo le hacemos para llegar al contraste? ¿Alguien sabe, chicos, cómo llegamos a administrar el contraste aquí? Porque aquí vemos puras arterias, ¿no? ¿Ya vieron? No se ve ni una vena, por lo menos en este momento. ¿Alguien sabe cómo administramos este contraste, chicos? Lo administramos mediante un acceso arterial, ¿vale? Nosotros vamos a empezar a meter catéteres por las arterias, específicamente por las arterias. Esto supone un poquito mayor riesgo de complicaciones, pero con una buena técnica, la verdad es que las complicaciones son cercanas a 0% de probabilidad. Y pues estrictamente hablando, la punción es es una aguja un poquito más gruesa que una aguja de gasometría, realmente, para una angiografía diagnóstica. Este estudio, de veras se me olvidaba, utiliza una fluoroscopía, es la técnica, pero el nombre del estudio se llama angiografía cerebral, ¿vale? Nosotros vamos a meter catéteres que son muy delgados y muy flexibles. Esto también supone un problema porque, como les dije, las arterias son muy tortuosas, entonces que sean tan flexibles dificulta la técnica. Pero sabemos que por lo menos hasta la aorta o hasta el callado aórtico, que es la gran curvatura del cuerpo, eh, nosotros podemos llegar de una manera muy fácilmente. Existen dos accesos, ¿vale? Existe el acceso radial para estudios en los que no necesitamos introducir una gran cantidad de equipo. Y existen los accesos femorales, donde aquí vamos a llamar a la artillería pesada, ¿no? Cuando necesitamos introducir un gran número de equipos, vamos a, vamos a recurrir al acceso femoral porque es una arteria muchísimo más gruesa que la arteria radial, ¿vale? Es indistinto el lado. Por ejemplo, o sea, si yo me acomodo más introduciendo mis catéteres del lado izquierdo, perfectamente lo puedo hacer y no hay ningún problema. ¿Por qué, chicos? Porque todos vamos a llegar a la arteria aorta. Y de la arteria aorta al lado que yo quiera ir, la verdad es que simplemente es muy sencillo.
Tanto que como en esta imagen, que les repito, no es raro las variantes anatómicas, aquí vamos a tenemos que llegar al mismo vaso y únicamente tenemos que decir, tomo el desvío a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Muy sencillo. Entonces, en este caso, algo importante, chicos, donde ustedes administren el contraste va a seguir el flujo de la sangre. Entonces, por ejemplo, aquí el contraste se administró prácticamente en el callado aórtico, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque el contraste siguió a las arterias subclavias de ambos lados, obviamente a las arterias carótidas, y vean cómo aquí atrásito, vamos a hacerle zoom para que se vea más claro, nuestras arterias vertebrales, ¿ya vieron? Estas arterias entran por los conductos vertebrales y van subiendo hasta formar esta bonita estructura, ¿ya vieron? El sistema vértebro-basilar. ¿Vale? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? Excelente. Vamos a ir subiendo un poquito la dificultad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver todavía más a detalle es esta imagen, ¿de acuerdo? Vamos a tener nuestro primer ejercicio. Aquí vamos a tener una estructura muy importante que de hecho es la que más nos enseñan en el área de anatomía cuando vemos este componente de irrigación neurovascular, digo, de irrigación encefálica, que es el famoso polígono de Willis o círculo arterial cerebral, ¿no? Ven que existe esta tendencia de ya no utilizar epónimos. La verdad, yo siento que el polígono de Willis vino para quedarse porque es un nombre pegajoso. Pero de cualquier manera, pues hay que saber que sí tiene dos nombres, ¿no? Estos nombres, digo, este círculo arterial cerebral existe por la anastomosis del sistema carotidio del lado derecho y del lado izquierdo y del sistema vértebro-basilar, ¿no? Que realmente este solo es uno. Es la la arteria basilar es el resultado o la anastomosis de las dos arterias vertebrales, ¿no? Pero pues no deja de ser un sistema unilateral, ¿no? Porque es el resultado de dos. ¿Alguien sabe por qué se tiene que formar este círculo? O sea, ¿por qué es el único lugar donde existe un círculo arterial de manera normal, o sea, de manera no variante anatómica? Solo existe un lugar donde existe otro círculo, pero ese es más por anatomía. Pero aquí tiene una función este círculo. ¿Alguien sabe por qué? La respuesta, pierden el miedo, chicas, no muerdo. La respuesta es por un concepto muy importante en neurología que se llama el sistema colateral, ¿vale? Nosotros sabemos que el cerebro, o bueno, más bien, las arterias que se encuentran dentro del cráneo presentan una gran cantidad de tortuosidades. El cuerpo sabe esto, el cuerpo está consciente del gran riesgo que supone tener eh, tortuosidades en los vasos sanguíneos, porque el flujo ya no es laminar, ¿vale? Ahora es turbulento. Entonces, ¿esto qué quiere decir, chicos? Esto quiere decir que el cuerpo está consciente totalmente de que va a haber oclusiones. No está tan preparado, pero está consciente de ello. Entonces, el cuerpo se prepara o se equipa desde el desarrollo embrionario para este tipo de situaciones que pueden ocurrir en 40 años después de que se está formando este circulito, ¿vale? ¿Por qué, chicos? Porque imagínense que yo tengo una oclusión en esta arteria, ¿no? En la arteria carótida interna del lado derecho. Izquierdo, perdón. Entonces, esta arteria pues solo va a irrigar a la mitad de mi cerebro. No. Gracias a la arteria comunicante anterior, parte de la sangre que ahorita ya está muy hipoplásica, la arteria comunicante anterior, pero en su momento
esta arteria era bastante gruesa, entonces permitía que la sangre llegara a este lado, ¿no? Permitía que la sangre llegara totalmente a este lado. Entonces, el círculo arterial cerebral existe porque si alguna arteria se ocluye o se lesiona, el resto de las arterias van a poner de su mano, bueno, van a poner de su parte para irrigar a esa zona. En su momento esto era la única estrategia que tenía el cerebro o los vasos sanguíneos para perfundir a este órgano tan importante que es el cerebro y tan sensible a hipoxia. Esa es una ley que se tienen que aprender. El cerebro es increíblemente sensible a hipoxia, ¿vale? Actualmente sabemos que ya existe otra técnica. El cerebro ya tiene la versión 2.0 de esto, ¿vale? Que lo vamos a ver cuando veamos ya fisiopatología de EBC, que yo creo que pues va a ser en una hora o la siguiente clase, no pasa nada. En la cual ocurre algo todavía más interesante. El cerebro se dio cuenta, o bueno, la vida, el genoma, lo que le quieran llamar, se dio cuenta que solo compartir, solo con este círculo, como que no sirve mucho, como que no jala. No me permite irrigar o completar una irrigación adecuada. Entonces digo, ¿sabes qué? Mira, deja el polígono en un segundo plano y mejor las arterias que llegan ya a los tejidos profundos o en este caso a las zonas más superiores, conéctalas entre ellas. En vez de que las arterias sean cortitas, hazlas muy largas. Aunque se superpongan con las del otro lado, aunque se superpongan con las de si tú eres anterior y se superpongan con el posterior, no importa. Crea una gran cantidad de conexiones. Y es lo que actualmente nosotros tenemos prácticamente todos en nuestras cabezas. Una gran colateralidad, pero a nivel profundo, a nivel de arterias ya muy, muy, muy pequeñas, pero son un gran número de arterias. Esto se comprueba porque se ha visto que las personas tienen mayor resistencia al EBC o tienen mayor tiempo sin presentar síntomas severos, a no ser que sean EBCs masivos, que vamos a ver diferentes clasificaciones y ese tipo de conceptos, no se preocupen. Pero hemos visto que a mayor colateralidad, menor sintomatología. Necesitan tratamiento sí o sí en cualquiera de los casos, simplemente que tienen una mayor resistencia. Y esa es una de las cosas más interesantes que se ha descubierto en cuanto a neurociencias, ¿vale? Ahora, ¿qué más, chicos? El cerebro y el cuerpo en general, esta es una ley básica de fisiología, sigue algo que se llama la ley del mínimo esfuerzo. El cerebro siempre no deja de, bueno, el organismo no deja de ser un organismo en busca de supervivencia y reproducción. Son los conceptos más importantes que va a tener, ¿no? Si tuvieron la oportunidad de leer el libro o de ver la conferencia de Venki Ramakrishna, la persona que descubrió la estructura de los ribosomas en 2009, eh, él menciona, ¿no? Que el organismo se prepara más para evoluciona para la reproducción más que por la calidad de vida. Y eso es algo cierto. Y esta imagen lo ejemplifica perfecto, chicos. ¿Por qué? ¿Ya vieron que aquí no hay una arteria? ¿Ya vieron que aquí falta? En el momento en el que en la embriología recibe la orden de que ya no, el círculo arterial cerebral ya no es tan eficiente, dice, yo dejo de gastar recursos y me concentro en otras cosas. Yo no voy a gastar ni un recurso más en algo que no sirve. Entonces, aquí el círculo ya no está completo. Le falta la comunicante posterior. ¿Por qué? Porque simplemente ya no me sirve. Ya no tiene, ya tengo otras técnicas, ya evolucionó al grado de crear nuevas herramientas de colateralidad, ¿no? Y vean que aquí donde existe es delgadísima. Está más gruesa la línea para señalar que la propia arteria, ¿no? ¿Ya vieron? Porque es súper delgadita. Obviamente, si se me ocluye aquí del lado posterior, esta arteria revienta antes que, que poder como complementar o tomar la batuta para irrigar a la fosa posterior, ¿no? Aquí, pues ya el problema es más que la colateralidad del otro lado, es la que me permite reemplazar una arteria ocluida, ¿no? Ojo, este es un mecanismo preventivo y de protección, más no es un mecanismo resolutivo, ¿vale? No es como que el sistema está preparado para un EBC y en cuanto haya, se pone a chambear, no. O sea, el sistema se prepara
Y en cuanto detecta un AVC, simplemente toma medidas muy bonitas, muy bonitas, pero depende de que ya estén formadas las arterias, ¿vale? Porque los eventos casi siempre son agudos, ¿vale? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? Perfecto. Muchas gracias, chicos. Entonces, em, no porque ya no esté en tanta relevancia el círculo arterial cerebral, vamos a dejar de estudiarlo, ¿vale? Porque no. La verdad es que no. Bueno, más bien, la verdad es que tenemos que estudiarlo. Eh, un segundo. Entonces, chicos, perdón. Listo. Nosotros, no porque ya no tengamos bueno, no porque nuestro cuerpo diga a la goma el círculo arterial cerebral, nosotros ya no lo tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque no deja de ser la rotonda o el centro de distribución de la sangre. Nosotros tenemos que conocer muy bien este círculo para poder acceder a las venas, a las arterias más profundas, ¿vale? Entonces, no sé si, bueno, prácticamente yo creo que todos hemos visto esta imagen y recuerdo la primera vez que nos tocó verla, que si dices, no manches, con esto me reprueban en el examen, ¿no? Porque pues sí está, o sea, sí se ve feo, ¿no? En el sentido más bonito de la palabra, pues sí se ve complicado, ¿no? Entonces, pues dices, chin, ¿cómo estudio esto, no? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde acaba? Pues no deja de ser un bucle, ¿no? Un círculo. Entonces, ¿qué les parece si aprendemos a memorizar este es de las pocas cosas que les recomiendo memorizar, pero cuando yo participaba en angiografías, como asistente, obviamente, eh, me dijeron que esto era prácticamente de ley, o sea, de que el primer día yo ya me tenía que saber esto de memoria, si lo tenía que dibujar en una servilleta solo de memoria y no me tenía que fallar nada. Entonces, pues, ¿qué les parece si lo hacemos, no? Bueno, voy a conectar mi iPad. Em, Tomen 2 minutos, tres. Vayan por papel y lápiz o en su tablet o en lo que ustedes gusten. Y vamos a, vamos a aprender a dibujar esto, ¿va? Listo, chicos. Entonces, para que nosotros podamos podamos memorizar de cierto punto el sistema arterial cerebral o el circuito de arterias que se forma en el cerebro, pues vamos a estudiar un tema muy bonito. Me gusta mucho cómo me enseñan. A mí me lo enseñaron, em, pero me encantó. Vamos a estudiar la anatomía de un alien, ¿va? ¿Qué les parece? Vamos a estudiar cómo son los aliens en la vida real, ¿no? Entonces, pues, digamos que viene de otro mundo, así como. Ay, ¿cómo se llama esta película? Ah, no me acuerdo, pero hay una película muy bonita de cuando vienen los aliens al mundo. Entonces, descubrimos por alguna razón que los aliens tienen dos patitas, ¿no? Como nosotros. Entonces, dibujamos sus patitas, ¿vale? Obviamente, pues las dos patitas se tienen que unir a un torso, ¿vale? Entonces, tenemos su torso. Pero estos aliens están muy flacos, tanto que se les notan las costillas, ¿no? Así como la gente cuando está así súper desnutrida, que se les ven las costillas, pues estos aliens también así están flacos y se les notan las costillas. Y aparte, no sé si se acuerdan de la película de Stitch, de Lilo y Stitch, que ven que Stitch tiene, tiene bracitos extra. Obviamente, pues este es un alien, ¿no? También va a tener bracitos extra. Entonces va a tener sus bracitos extra aquí abajo. Y aparte, como estos están medio feos, en las piernas también le salen bracitos extra, ¿va? Luego, obvio, pues ya tienen sus bracitos extra, pero nos hacen falta sus bracitos principales, ¿no? Sus bracitos. Entonces le ponemos aquí sus bracitos principales. Ay, me quedó deformito. Ahí va. ¿Listo?
Entonces, pues ya, ¿qué nos falta en esta, en esta, en esta historia? Voy a abrir. No, pero sí está bien. Nos falta pues su cabeza, ¿no? Entonces vamos a crearle aquí sus cachetitos. Vamos a crearle aquí sus ojitos. La boca es opcional, pero a mí siempre me gusta dibujar a aliens felices. Bueno, en general, personas felices. Entonces, ay, ya lo regué. Espérenme. Y obviamente es un alien. Necesitamos que tenga sus antenitas, ¿vale? Entonces, ¿qué nos falta? Se la hicimos larga. Uy, listo. Entonces, ¿qué nos falta, chicos? Pues ponerle cabellito, ¿no? Que se vea bonito. Entonces, vamos a decir que a estos aliens les crece el cabello desde los ojos. ¿Por qué? Porque así va la historia y así para que se lo aprendan. No por otra cosa. ¿Vale? Entonces, listo, chicos. Si ustedes pueden dibujar esto, yo creo que soy el ejemplo perfecto de un mal dibujante. No me siento orgulloso de esto, pero pues es lo que hay. Em, pero bueno, no sé si alguien me siguió. ¿Alguien ya tiene su dibujito? Si no, no pasa nada. Luego lo pueden reproducir. No pasa nada. Excelente, excelente. La, Gael, creo que querías hablar. ¿O querías levantar la... ¿Querías pulgarcito? Ah, vientos, vientos. Excelente. Muy bien, chicos. Pues sí, gracias a los que sí hicieron su dibujito. Qué cool. Con esto, chicos, ya se saben de memoria el círculo arterial cerebral o el polígono de Willis. Totalmente de memoria y no me cabe duda de ello. Vamos a ponerle nombre. Pues ya todo lo demás ya lo tienen. ¿Con qué comenzamos, chicos? Con las patitas, ¿no? Entonces, sus patitas se van a llamar arterias vertebrales. Después, ¿qué dijimos, chicos? Que va a tener un torso, ¿no? El torso es la anastomosis de las dos arterias vertebrales, entonces va a ser la arteria basilar. Después, ¿qué fue lo que dijimos? Que los aliens son muy delgados y que se les marcan mucho las costillas. Entonces, sus costillas van a ser las arterias pontinas, ¿vale? Se llaman pontinas porque descansan en la parte anterior del puente, ¿no? Vamos a repasar después cómo se relacionan las arterias con las estructuras, pero únicamente ahorita es ponerle nombres. Después que dijimos, ¿no? Que como Stitch tienen bracitos extra. Entonces vamos a ponerle nombre a estos bracitos extra. Los bracitos de hasta abajo, vamos a llamarles, en vez de abajo, vamos a llamarles posteriores, ¿no? Entonces vamos a llamarles pica. Postero inferior, cerebellar artery, ¿va? Aquí se usan, les voy a decir las abreviaturas en inglés, porque yo sí me las aprendí, pero simplemente es postero inferior cerebellar artery. Aquí es cerebelo. Y obviamente, esto es prácticamente una ley en anatomía. Si hay un posterior, hay un anterior, ¿no? La famosa AICA. Antero inferior, cerebellar artery, ¿vale? Después, ¿qué nos falta, chicos? Nos faltan los brazotes, ¿no? Ya los brazos normales de nuestro alien, ¿no? Estos brazotes o los brazos normales simplemente van a ser la PCA, la arteria cerebral posterior. O si estudian ciencia de datos como yo, el componente de análisis principal. Es mal chiste, pero desde que preparé la clase quería decirlo y me salió. Busquen después qué es PCA, es un modelo de aprendizaje no supervisado. ¿Vale? Luego que dijimos que le faltaba a nuestro alien, ¿no? Pues sus mejillas, ¿no? Sus cachetitos van a ser la posterior comunicante arteria, ¿no? La arteria comunicante posterior. ¿Mm? Entonces, después, ¿qué nos faltan? Pues sus antenitas, ¿no? Bueno, aquí sus ojitos tienen algo importante. Eh, ahorita la mencionamos. Sus antenitas. Sus antenitas van a ser la arteria cerebral anterior, ¿no? La ACA, arteria cerebral anterior. Bueno, realmente es anterior cerebral artery, ¿no? Porque está en inglés. Obviamente, pues se le van a salir las ideas si no le ponemos tapita a sus antenitas, ¿no? Entonces, esta tapita va a ser la arteria comunicante
anterior, ¿no? Porque comunica sus dos antenitas, que son las dos anteriores. ¿Qué nos falta, chicos? Ahora sí, los ojitos. La boca, esta sí no tiene nada que ver, ¿eh? Esta sí es solo porque no me gusta tener al alien ahí todo serio. Los ojitos van a ser la eh, internal carotid artery, ¿no? La arteria carótida interna. Y vean, ¿y qué nos falta? Pues el cabello, ¿no? Que sale de los ojos, porque este es un alien y los aliens son raros. Este gran vaso, si se fijan, son los vasos más gruesos. Este de aquí es la medial cerebral artery, la arteria más importante que vamos a ver en este curso. Y listo, chicos. En 5 minutos se pueden aprender de memoria el círculo arterial cerebral con ayuda de los extraterrestres. ¿Dudas, chicos? ¿Lo entendieron? La arteria carótida interna. Muy bien, chicos. Entonces, son 9:55. ¿Qué les parece si nos tomamos 10 minutitos? Regresamos 10:05. Pues, hemos recordado o hemos aprendido, si no lo habíamos hecho ya, el, la anatomía del círculo arterial cerebral, ¿vale? Entonces podemos ver cómo realmente es una estructura bastante interesante, bastante sencilla una vez que la ves como alien. Hay más mnemotecnias, ¿eh? O sea, si no se sienten cómodos con esta mnemotecnia, hay más mnemotecnias. A mí me gusta esta y honestamente es la única que yo me acuerdo así bien para decirla en acapela. Pero existen otras herramientas, ¿eh? Entonces no se preocupen. Ahora, em, chicos, la anatomía vascular es sencilla, sí, pero es mucha, ¿no? Entonces hay que aprender, ¿por qué? Porque como así el ejemplo más claro son estas de aquí, ¿no? Las arterias pontinas. ¿Por qué? Porque pues, tienen su nombre porque son en relación a algo. Realmente la mayoría tienen relación a algo y de ahí su nombre. Solo que su nombre es bastante intuitivo y entonces por eso no lo ocupamos tanto. Pero vamos a hacer lo que a mucha gente no les gusta, ¿no? Bueno, o sea, como que muchas personas ahí sienten la limitación. Y esta se llama integración. Perdón. Discúlpenme. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ver la anatomía, pero ahora en la vida más o menos real, porque pues no tengo una cabeza de verdad, ¿no? Entonces, perdónenme. Em, yo les recomiendo, si ustedes van a hacer si ustedes invierten por su educación y les guste neuro, en general neuroanatomía, yo les recomiendo que hagan la inversión de pagar esta aplicación. A mí me costó 200 pesos, pago único. Todavía no estaban de moda esas mensualidades y que suscripciones y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo tengo esta aplicación ya de por vida. Espero así siga, si no, qué coraje, pero la verdad es que lo vale. Y vean qué es lo que tiene. Em, Tiene tu propio modelito hecho por neurocirujanos. O sea, este modelito es de los pocos modelos que es anatómicamente exacto de una cabeza. Entonces, este modelo lo que busca es que tú puedas aprender las diferentes estructuras anatómicas sin morir en el intento, ¿vale? Tiene cosas muy bonitas, como por ejemplo esto, que nunca le he visto la utilidad a esto, solo sé que se ve muy padre, o sea, se ve como pro. Pero la verdad es que no entiendo para qué lo pusieron. Pero qué bueno que lo pusieron porque se ve chido. Entonces, vamos a lo que nos compete. Vamos a descubrir a las arterias, ¿vale? Pero vamos a quitar los arterias durales, pues ahorita no me importan. Venas no, venas no. Chin. Y senos venosos tampoco, ¿vale? Vamos a descubrir únicamente a las arterias, ¿vale? ¿Qué les parece? Ahí hay unas venas. Listo, ahora sí. Vamos a pulirlo un poquito más. Vamos a quitar nervios. ¿Qué más podemos quitar?
Claro, vamos a quitar izquierda. Basal ganglia y ventricle system. Perdón, es para embellecer la toma. Listo, chicos. Les presento ahora sí el cerebro irrigado, ¿vale? Entonces, de hecho, vamos a hacerlo así. Así nosotros vamos a ver a nuestro cerebro, ¿ya vieron? Vean cómo las arterias van entrando, ¿no? Vean qué bonita imagen. Vamos a echarle. Yo creo que este se va a ver. Vean esta arteria, esta arteria, esta arteria y esta arteria. ¿Listo? Son las 4 arterias que entran al. Ay, qué susto. Que entran al cráneo, ¿vale? Estas de aquí son las internal carotid artery y estas de aquí abajo son las vertebral artery, ¿vale? Esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? ¿Sí me van siguiendo? Si no, nos regresamos, ¿eh? No pasa nada. Esta clase es para desempolvar lo básico. Ya la siguiente ya nos metemos en conceptos más avanzaditos, pero ahorita estamos de chill. El tiempo que nos tome. Si nos toma toda la clase no importa. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a empezar a desvestir a nuestro. ¿Quién me lo secciona del otro lado? Ni moderno. No, pues no me salió lo que quería hacer. Ni modo. Bueno, entonces, dentro del cráneo nosotros vamos a tener esta estructura, ¿no? Entonces, cuando nosotros aquí estamos viendo de frente a nuestro paciente, ¿no? Bueno, nuestro paciente llamado modelo 13. Si nosotros lo acomodamos, lo ponemos boca abajo, vamos a ver a nuestro alien. ¿Alguien ya lo vio? ¿Alguien ya vio al alien manifestado? Ya no es tan fácil, ¿no? Obviamente ya va a costar un poquito más de trabajo, pero pues ahí está. A ver si me sale. Vamos a hacer la línea más finita. Muy finita, nada. Entonces, patitas del alien. Aquí tenemos tu torso. Tiene escoliosis, ¿no? Ya está grandecito, ya le pesa la vida. Aquí están sus costillitas. ¿Ya las vieron? Sus pequeñas marañitas. Bueno, no, ¿qué les parece si lo dibujo solo de un lado para que ustedes se imaginen en el otro? Mejor, me gusta más. Entonces, vamos a dibujar. Yo voy a dibujar en este lado. Ustedes imagínense este lado, el lado izquierdo, ¿va? Entonces tenemos su patita. Su torso, pues ese solo hay uno. Tenemos sus costillitas. Y habíamos dicho que como Stitch tiene brazos extra, entonces tiene un bracito acá. Y aquí vean cómo sale el otro bracito. Luego, ¿qué nos falta? Las mejillas, los brazos principales, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí va uno. Y el otro, pues ahí. Yo creo que ya lo vieron, ¿no? Que es una arteria bastante gruesa. Esta da un poquito de verla por el ángulo, pero se tiene que ver. Luego, ¿qué nos falta, chicos? Las mejillas de mi alien. Aquí no se alcanza a ver porque pues, tenemos el corte, pero aquí debería estar el ojo, que es la continuación de una arteria. Aquí tenemos esta estructura que se llama quiasma óptico, que no nos deja ver, pero aquí está su cabecita y aquí están sus antenitas. Y aquí, este pequeño puntito, lo voy a remarcar para que se vea grande, está la arteria comunicante anterior. ¿Y qué nos falta? Su cabellera, ¿no? Que es esta de aquí. Ya no está tan bonito el alien. En las angiografías sí se ve el alien clarito, ¿eh? Aquí este modelo lo hicieron demasiado exacto, pero en las angiografías súper se ve. Ay, baboso, me faltó, ¿por qué no me dicen? Me faltó un arte importante. Yo dije, esta es importante. Ahorita bueno, me regreso antes de cualquier otra cosa. Qué menso, se me super pasó. Este,
Aquí, chicos, tenemos. Voy a acostar esta para que se vuelva a ver grandecito. Y tenemos, acuérdense que esto es anterior y esto es posterior y esta I de acá es inferior, ¿no? Entonces, si existe inferior, existe superior, ¿vale? Aquí. Aquí hay unos pequeños bracitos extra que me faltaban. Y esta se va a llamar SCA, que es Superior Cerebral Artery. Algunas personas, a mí no me gusta que le digan así, pero muchas personas le dicen así, SUCA, porque es Superior Cerebral Artery. A mí no me gusta, pero también no está mal que la digan. Muchas personas se refieren así como la azúcar, ¿no? La pica, la aica y la azúcar. ¿No? Perdón, se me superpasó esa arteria. Y sí es importante para colmo. Ni modo, una disculpa. Regresamos. Chicos, si pudieron. Chintroles. Si pudieron ver su alien del otro lado, le cachan más o menos la forma. Obviamente ya no es tan fácil. Lo vamos a. Bueno. Eh, si ya tienen el alien en su cabeza y ya lo memorizaron, ya con que lo practiquen 2, 3 veces, lo van a poder ver en las angiografías. Ahora, esto yo creo que es importante que lo sepan, pero el fenómeno de que ustedes puedan, perdón, de que ustedes tengan una figura como lo es el alien y lo vean representado en algo que cero tiene cara de alien como las arterias, es un fenómeno que se llama pareidolia. Ese fenómeno es el que te permite ver caritas felices en los arbustos o cosas así, como que ese tipo de fenómenos. Identificar patrones donde no existen. Esa es la definición de una pareidolia. Eso es lo que permite que en radiología existen los famosos signos. El signo de la bota y de la espada y de no sé qué tanta cosa. Eso se llama pareidolia. Es un fenómeno increíblemente importante en medicina, curiosamente. Pero, digo, por si a alguien le interesa buscar mnemotecnias de pareidolia en medicina, le va a ayudar mucho, o sea, si es que vieron el alien. Si no, pues ya la verdad es que no se me ocurre otro recurso. A mí me gustó este modelito. Obviamente es más fácil que ustedes, chicos, agarren este modelito y lo practiquen porque tiene una increíble cualidad. Que es esta. Bueno, para empezar te viene aquí como con la Biblia, ¿no? Ah, no me acordaba que. Bueno, esto ya se lo agregaron, no era tan largo en su momento. Pero aquí vienen las arterias, entonces miren. Sí, ya me spoilearon. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren darle aquí un puntito, me va a decir arteria comunicante anterior, arteria recurrente de Eubner. Aquí, chin, no vamos a poder ver las costillitas. ¿Cuánta la carótida y el bot? Creo que. Aquí está, hasta abajo. Desgraciados. Bueno, el punto es ese, ¿no? Te ponen a disposición todas las arterias disponibles para que tú puedas estudiarlas y puedas entenderlas, ¿no? Vean qué bonito se ve. Bueno, a mí esta parte de los puntitos es lo que más me ayudó a mí a entender la neuroanatomía. ¿Por qué? Porque pues, lo tienes aquí, o sea, puedes manipularlo como quieras y puedes ver trayectos y que no sé qué, que no sé cuánto. Y vaya, de verdad que sí sientes que potencia esto tu aprendizaje y te evitas la molestia de tener que matar a un paciente. Bueno, no matar, o sea, de disecar un cadáver para entender la neuroanatomía, ¿no? Porque pues antes eran las mesas Spectra y los modelos de mesa, pero pues la verdad es que son bien caros y honestamente yo siento que estos están un poquito mejor, ¿vale? Pero bueno, para gustos colores. ¿Va? Entonces les recomiendo este modelito. Hay otro modelito. eh, es este. Que se llama Essential Anatomy. Este también cuesta. Les mentiría, la verdad es que no sé cuánto cuesta. Height. Que igual, pues, tiene lo suyo. O sea, no me lo entienden. No es un mal modelo, pero ni de cerca es tan exacto como el otro, ¿vale? Porque el otro, o sea, sí está pensado para ser exacto. Lo que tiene de ventaja este modelito es que tiene pues, todo el paquete completo, ¿no? Y si ustedes son, bueno, si a la universidad a la que pertenecen es tiene convenio con el Sevier, pueden descargar este modelo. Órale, se llama Complete Anatomy. Ya le cambiaron la portada. Oh,
Rayos. Bueno, ahí está. Bueno, va un poco lento en la proyección, pero pues yo sí lo veo fluido. Qué raro. No perdamos más tiempo. Este modelito, lo que tiene, chicos, es que es dinámico. Las estructuras se mueven, literal. El corazón, a mí me encanta enseñarlo con este modelito porque el corazón se mueve y late y le puedes... No me acuerdo si se puede, pero le puedes causar, creo que infartos. Está padrísimo. Entonces, si tienen, pagarlo es caro, pero si tienen el recurso de su universidad, perfectamente pueden disponer de él, ¿eh? O sea, yo lo uso con la licencia de estudiante y sin ningún problema, me va perfecto. Listo, chicos, ¿alguna duda? Para que nos regresemos a la computadora. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excelente. Vamos a compartir. Denme escasos 3 minutos en lo que me vuelvo a conectar. Vamos a desconectarnos de aquí. Uy, casi finaliza la llamada. Hubiera estado muy cómico. Pam, pam, pam. Un segundito, por favor. Chin. Perdón si escucharon ruido. Dale el micrófono. Listo. Vamos este para acá. Lo compartimos. Permitir. Listo. Creo que ya. ¿Me confirman nada más si se ve la pantallita, por favor? Perfecto. Listo, chicos. Entonces, déjenme, me organizo. Listo. Entonces, chicos, perdón. Entonces, chicos, aquí ya ven al alien, ¿no? Ya le ven. ¿Qué la fregada? Ya ven a su alien, ¿no? Ya lo ven con más formita. ¿Qué le falta al alien? Su mejilla, ¿no? Su mejilla izquierda, ¿no? Entonces, este alien no es católico porque ven que en la Biblia dicen, si te dan un golpe en la mejilla, pones la otra mejilla. Pero pues este no puede porque le falta una, ¿no? Patum. Perdón. Para que no se me duerman. Este. Entonces, chicos, pues estas son variantes anatómicas. Ahora, ¿por qué es importante que lo sepan, chicos? Porque ustedes, porque notan. ¿Qué más tiene este interesante? Es tortuoso. Híjole, bueno, aquí necesitan como vista de telescopio, pero si se fijan, la arteria vertebral izquierda es más pequeña que la arteria vertebral derecha. Más o menos en este trayecto es donde más se nota. ¿Ya vieron? Tienen que tener ya, o sea, tienen que ir entrenando su ojito para ir viendo este tipo de detallitos. Por ejemplo, aquí la arteria cerebral anterior es más delgada que la que la contralateral, ¿ya vieron? Esta está más delgadita que esta. Son variantes anatómicas. De hecho, hay arterias cerebrales anteriores que en vez de que sean dos, solo es una. Y es normal hasta cierto punto. Son variantes anatómicas. Pero ustedes necesitan tener el criterio y el conocimiento de distinguir cuándo es una variante anatómica y cuándo no. ¿Vale? Entonces... eh, listo. Ahora, así es como se ve. Bueno, así es como nos enseñan en las imágenes que se debería ver eh, las... la anatomía. Ya vieron, ¿no? Por ejemplo, o sea, vean qué insulto, cómo te ponen aquí la arteria basilar que está más horizontal que vertical y aquí no, es que va derechita, ¿no? O sea, obviamente no, es un dibujo, ¿no? La idea es que esté fácil de entender, pero el problema es cuando lo quieres traspolar en la vida real, ¿no? Que es cuando de verdad se vuelve un verdadero reto, ¿no?
Entonces, ¿qué rescatamos de esta imagen? ¿Por qué ponemos esta imagen entonces? Por la simple y sencilla razón. ¿Qué pasa esto? No sé por qué me. Ok. Em, aquí ven al aliencito, ¿ya? Cabecita. Aquí sí se ven sus ojitos. ¿Ya vieron? Aquí sus ojitos están más claros. Aquí están sus dos mejillas. em, sus bracitos. Un bracito extra. Sus costillitas. Otro bracito. Los bracitos que salen de las piernas. Las piernas. Vaya, ¿no? Ahora vean. Aquí, ¿qué es importante, chicos? Ya para poder pasar de página. Súper buen tiempo. Em, que cada arteria comunicante, cada arteria que no sea comunicante, porque las comunicantes solo tienen la función de comunicar, cada arteria tiene una zona asignada para irrigar, ¿no? Entonces, cuando se está formando el embrioncito bien bonito, y nosotros queremos, y las células que van a ser, las células mesenquimatosas que se van a volver arterias, le preguntan así como, oye, ¿yo qué tan grande me tengo que hacer? ¿Qué tan pequeña tengo que hacer? ¿Qué tan larga tengo que llegar, ¿no? Hasta qué parte del cerebro. Entonces ya el genoma le dice, no, mira, tu arteria cerebral media vas a irrigar esto y aquello. Tu cerebral anterior vas a irrigar esta estructura y te vas a distribuir de esta forma, ¿no? Y eso está intrínsecamente en cada uno de nosotros y que prácticamente todos tenemos esa misma configuración, ¿no? Entonces, si se fijan, las arterias reciben su nombre por algo. La arteria cerebral anterior se va a encargar de irrigar a la porción más anterior del cerebro. La arteria cerebral media va a irrigar a la porción media del cerebro. La arteria cerebral posterior, la porción posterior. La arteria basilar y sus arterias pontinas van a irrigar al puente y al tronco encefálico. La arteria cerebelosa superior, anteroinferior y posteroinferior se van a irrigar se van a encargar de irrigar al corazón. No, pues al cerebelo, ¿no? Pues, el nombre nos da la respuesta, ¿no? Entonces, las arterias espinales, que por ejemplo aquí se ve la arteria espinal anterosuperior, aquí está, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de arterias. A mí la verdad es que no siento que valga la pena que se las aprendan así religiosamente más allá del polígono arterial cerebral, porque poco a poco, conforme vayan viendo casos o conforme vayan viendo ejemplos, van a ir aumentando de arteria a arteria hasta que armen su diccionario de arteria cerebral, ¿no? Pero sí sepan que son muy importantes los territorios de irrigación. ¿Por qué, chicos? Sí. Bueno, esta iba. Ahorita me regreso a venas. Porque las arterias tienen territorios de irrigación, pero estos territorios siguen un patrón súper, súper, súper específico. Y dependiendo de la arteria afectada, es la manifestación que van a presentar los pacientes, clínicamente hablando. ¿Por qué? Porque la arteria afectada daña una zona y nosotros tenemos una distribución conocida de las funciones cerebrales. Por ejemplo, algo muy común. ¿Dónde se encuentran los centros visuales? ¿En qué lóbulo? Occipital, ¿no? Así, casi en automático lo sabemos. ¿Dónde se encuentran las funciones más nuevas del comportamiento biológico? Polo frontal, o bueno, lóbulo frontal, ¿no? Y rápido. ¿Dónde se encuentra la mecanización de los movimientos? Cerebelo, ¿no? Bueno, la memorización del movimiento mecanizado. El cerebelo, ¿no? ¿Dónde se encuentran los centros cardiorrespiratorios, el centro amnéusico y los núcleos de de los núcleos craneales? Tronco encefálico, ¿no? Así rápido, rápido. Eso sí ya lo vamos a repasar, la verdad, porque me gusta dar ese tema y porque siento que es importante para la integración, pero esto sí ya se lo tienen que saber así rápido, de volada. Ahora, habíamos dicho, chicos, que la arteria más importante, el cabellito del alien, es la arteria cerebral media. ¿Por qué, chicos? Esta arteria, solo por ella misma, es como la persona que se echa todo el trabajo de la presentación de grupo.
La arteria cerebral media se echa el 75% de la irrigación del telencéfalo o del cerebro, de lo que entendemos por cerebro propiamente dicho. El 75%, 3/4 partes del cerebro, se lo echa una sola arteria. Bueno, dos en todo caso, la arteria cerebral media derecha e izquierda. Entonces, si algo le pasa a la cerebral media, el paciente lo resiente cañón, ¿no? Entonces, por esto es importante. ¿Qué más es importante? Ah, y otra cosa, chicos. Nosotros sabemos. ¿Alguien de aquí es zurdo? Que levante su manita. Digo, nada más por estadística. Ay, mira, Monse. Qué loco. Pues ya vieron, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Si a nosotros nos da un EBC, un infarto, un evento vascular cerebral, toquen madera, ¿no? Pero si nos da un EBC, rogaríamos, excepto Monse, que nos diera del lado derecho. ¿Por qué? Porque si nos da del lado derecho es nuestro lado no dominante. Entonces, sí nos va a ir mal, porque es un EBC, pero no nos va a ir tan mal. A Monse le conviene muchísimo que le dé del lado izquierdo, porque su lado dominante va a ser el derecho, ¿no? Específicamente hablando de la arteria cerebral media, porque los centros del lenguaje se encuentran en el área dominante. Entonces, un paciente tiene más riesgo de presentar afasias, algún tipo de afasia, si el lado afectado es el lado dominante, ¿no? Entonces, ¿existe algún riesgo? O sea, por ejemplo, si yo soy diestro, ¿existe algún riesgo de que me toque más del lado izquierdo un EBC o más del lado no dominante? No. La verdad es que es por suerte. Donde se forma el trombo es una moneda al aire, ¿va? Pero aquí entra nuestra labor como profesionales de la salud y como investigadores, ¿no? Hay que buscar patrones o tendencias que nos ayuden a descubrirlo. Hasta ahorita no se sabe. Pero nada nos dice que a lo mejor, ¿qué tal si nosotros lo encontramos, no? Encontramos algún patrón que no se había descrito antes. ¿Quién sabe, no? Soñar es gratis. Pero sepamos, o bueno, sepan, estas cualidades tan importantes que tienen las arterias en el cerebro, ¿no? Tienen una capacidad cañoncísima de comunicarse. Ahora vean, recuerden, chicos, que, por ejemplo, aquí yo tengo la arteria cerebral anterior, perdón, media, del lado de color amarillo, y de morado la arteria cerebral anterior. Si yo tengo una oclusión a este punto, chicos, la arteria cerebral media, pues ya se echa el 75%, ya redondeamelo a 80, ¿no? Y puede complementar o puede alcanzar estas zonas, ¿no? Las zonas más cercanas a su territorio, como que se lo comparten, como que aquí no hay fronteras, ¿no? México sin fronteras. Aquí se comunica en la sangre y limita el daño. Pero, por ejemplo, si el infarto es justo aquí en medio, en esta parte, anterior al giro del cíngulo, híjole, el daño lo va a resentir el paciente cañón, porque no hay de dónde, o sea, no tengo de dónde compartirle sangre, como que me la pone difícil, ¿no? Si, por ejemplo, el infarto ocurre acá, no, el paciente ni se va a dar cuenta. Son los famosos microinfartos que luego tienen, o sea, que son infartos tan pequeños que no se alcanza a ver isquemia o, bueno, necrosis encefálica porque no... Eh, porque no, porque no sufre el cerebro, ¿no? Porque la zona que se dañó, bueno, las arterias que se taparon, inmediatamente las reemplazó una arteria que estaba cerquita. Entonces, esa es la importancia del... Perdón, esa es la importancia de la colateralidad. Esa es la nueva tendencia que tiene nuestro cerebro para complementar el riego sanguíneo, ¿no? Aquí tenemos un poquito más de ejemplificación. Aquí es donde se ve realmente la chamba que se echa la arteria cerebral media. Porque vean, se echa todo por fuera, pero todo por dentro. La arteria cerebral media sí se sabe la de chambear. Porque vean, en esta imagen parece que la arteria cerebral anterior es la que de verdad trabaja, ¿no? Pero cuando vemos por dentro, vemos que realmente solo se echa como... Solo está aparentando, ¿no? Porque realmente quien se chuta la chamba es la arteria cerebral media. ¿Ya vieron? Entonces es algo muy importante.
Ahora, espero más o menos tengan aquí como conocimientos un poquito más básicos de neuroanatomía propiamente dicha, pero vean aquí cómo se ven los núcleos de la base, cómo realmente si la arteria cerebral media se afecta, les va a dar en la torre, ¿no? Por ejemplo, vean aquí también una de las estructuras que a mí más me gustan, bueno, mi estructura favorita de neuro, son los hipocampos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos infartos posteriores, pues tenemos apnesias, ¿no? Porque los hipocampos le sufren también bastante. De hecho, los hipocampos son muy interesantes de estudiar, pero son bastante picky. Listo, chicos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a mencionar sistema venoso muy brevemente, muy superficialmente, no por otra cosa, sino porque cuando veamos trombosis venosa cerebral, vamos a repasar lo mismo de aquí, territorios de irrigación y cosas, bueno, territorios de drenaje y todo eso, pero ya un poquito más enfocado a la clínica y a la investigación, porque pues ahorita lo estamos repasando, ¿no? Entonces, sistema venoso. El sistema venoso la verdad es que es bastante interesante por cómo funciona, porque trabaja con venas cerebrales, pero digamos que el principal componente de este sistema van a ser los senos venosos, ¿vale? Que son vasos muy grandes, muy grandes, si les puedo llamar vasos, em, que se van a encargar de recopilar toda la sangre, llevarla a las venas yugulares, ¿no? El punto de confluencia es las venas yugulares. Ahora, las venas es muy difícil que se trombosen. De hecho, son, digamos, la excepción a la regla en el EBC. El EBC se llama evento vascular cerebral y no evento arterial cerebral, porque las venas también pueden sufrir afecciones, y de ahí que se llame evento vascular cerebral, vascular de vasos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener senos muy importantes, como el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno sigmoideo, el seno recto, las diferentes venas, los senos transversos, que son los más importantes, porque aquí van a tener la confluencia de los senos, que también es un punto muy importante, que son diferentes componentes que cuando se anastomosan nos forman un, un vasito. No sé si se acuerdan de un foramen, así que medio nos acordamos, se llama rasgado posterior o foramen yugular, ¿no? Sabemos que cuál nervio, quién sabe, ¿no? Pero sabemos que hay nervios craneales que pasan por ahí, ¿no? Si no se acuerdan, repásenlo pues, para ponerlo en práctica, para hacerse el reto, ¿no? Yo creo que sí se acuerdan. Está sencillito. Pero acuérdense, foramen rasgado posterior o foramen yugular. Por ahí, el seno sigmoideo, en el momento en el que pasa, o sea, en el momento en el que atraviesa ese foramen, ya no se llama seno sigmoideo, se llama vena yugular. ¿Va? Entonces, estas venas lo que hacen es que drenan la sangre. Ahora, ¿cuál es el problema de estos? Realmente el mayor problema de los vasos, ¿saben cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? Estructuralmente hablando, porque la sangre es más rica en oxígeno y con menor proporción de oxígeno. Sí, sí, eso es así. Pero estructuralmente hablando, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Correcto. Muy bien, excelente. Sí, sí, sí. Justamente las arterias son muy gruesas y tienen paredes y son gruesas porque sus paredes están llenas de músculo, de capas de músculo, ¿no? Las venas, por el contrario, son más delgadas. Sí tienen músculo, pero muy poquito, pero sí tienen. Esto les da una cualidad muy interesante a las arterias y a las venas. Las arterias tienen una capacidad de aguantar presiones altísimas, pero la presión aumenta, ¿no? O sea, la vena dice, yo no exploto, pero si sube la presión, yo voy a aumentar, yo tengo que compensarlo, ¿no? Con las leyes de fisiología que ya se saben. Entonces, estos caminos lo que hacen es que permiten la distribución de la sangre, ¿no? Mayor presión, mayor velocidad de flujo, ¿no? Que es prácticamente lo que se traduce.
creo que se llama la ley de Poisson. No, Poisson. Poisson. Creo que es esa, no me acuerdo si es esa o la de Laplace. Es una de esas dos, pero no me arriesgaría a decir alguna de esas dos. Por el contrario, las venas son más delgadas. De hecho, no sé si sabían que ahorita, pero no quiero pensar que la mayoría de ustedes está sentado, el 25% de su sangre va a estar en las piernas, ahorita, en este momento, por el simple hecho de estar sentados. En el momento en el que ustedes comen o se ponen a hacer ejercicio o incluso se ponen a estudiar más, la sangre de las piernas se distribuye. ¿Por qué? Porque las venas en las piernas y en general en el cuerpo tienen una gran capacidad de almacenamiento sanguíneo. ¿Qué quiero decir con todo esto, chicos? Es raro que se tapen las venas del cerebro, o en general las venas en general, porque tienen que estar un periodo prolongado en éxtasis. Y sabemos que en el cerebro, como recibe tanta sangre tanto tiempo, es difícil que las venas se afecten. ¿Qué venas son las que sí se afectan mucho? Pues las piernas, porque como estamos mucho tiempo sentados, ahí sí se genera éxtasis, porque son venas de almacenamiento. ¿Cuál es el mayor problema de las venas? Que son tan delgadas que se revientan fácilmente. Obviamente un niño, una persona incluso de nuestra edad, pues es difícil que se nos reviente una vena, ¿no? Es más probable que por las presiones se nos reviente una arteria, ¿no? Como en un traumatismo craneoencefálico, ¿no? La arteria meningia media, que es la más común que se revienta. Pero digamos que con impactos fuertes se revientan las arterias, pero que con impactos chiquitos las arterias ni se inmutan, pero cuando las venas ya están de mírame y no me toques, se revientan con facilidad, como lo es en los casos de adultos mayores que no tuvieron buenos hábitos durante su juventud, ¿no? Porque recuerden que la edad como per se, pues no es como que te limite tanto, sino más como los hábitos que tuviste durante tu juventud. Entonces, pequeñas debilidades, pequeñas alteraciones del piso, pues, pueden hacer que te des un pequeño golpe, pero si ya tienes factores de riesgo, pues se te revientan las venas, ¿no? Entonces, vamos a tocar muy superficialmente las venas por esa sencilla razón. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a lo último de esta clase. Entonces, chicos, hemos visto, hemos repasado la estructura anatómica de las arterias, muy superficialmente de las venas, y hemos estudiado los componentes que vuelven a las arterias y a las venas. ¿Qué nos falta? Ah, pues nos falta el componente común de ambos vasos, que se denomina endotelio. ¿Listo? El endotelio es una monocapa de células endoteliales, de células, pues, eh, que recubre la capa más interna de, de nuestros vasos sanguíneos. El endotelio tiene la capacidad de estar muy, muy, muy pegado, así increíblemente pegado, al grado de que sea una barrera imposible de penetrar con una sola célula. O que pueda formar ciertas fenestras para que puedan pasar diferentes componentes, ¿no? Pero sabemos que el endotelio casi siempre, prácticamente por ley, en un vaso normal, forma algo que se llaman uniones fuertes, ¿no? Estas uniones hacen que ni queriendo las abramos. Son uniones así súper, súper, súper fuertes. ¿Listo? Pero se descubrió hace no mucho tiempo. De hecho, tuve la bendición de trabajar, bueno, no de trabajar, pero pues sí de conocer en persona a la persona que más ha influido en este componente. No fue el que la descubrió, pero estuvo muy cerca, como por año y medio. Descubría, o sea, se encargaba él de descubrirlo. Que en tiempo de investigación eso es bastante poco. Em, Descubrió que el endotelio del cerebro está especializado y está preparado o está adaptado para comunicarse con diferentes estructuras del sistema nervioso central. Y así es como se crea un término súper revolucionario para la época, que ni tan viejo, ¿eh? O sea, la verdad es que va a tener yo creo que 10 años máximo, así, máximo, máximo. No, como 15, como 15. Fue más o menos en el 2010 que se descubrió. Que se llama la unión neurovascular, ¿verdad? Así como existe la unión neuromuscular,
alguien se encargó de describir la increíble complejidad que tiene la unión neurovascular, que es decir, la relación del endotelio con los componentes nerviosos. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Han escuchado de las resonancias magnéticas funcionales? Que a medida que tú trabajas una parte del cerebro, se dilatan los vasos, se aumenta el riesgo y así descubres que esa estructura se está usando. Esta interacción en la que tu cerebro sabe como que le dice como que, híjole, esta parte del cerebro la voy a irrigar más porque va a necesitar más porque estoy en un examen de matemáticas, ¿no? Entonces la región lógico-matemática le tengo que echar toda la sangre. Y a lo mejor la región de, no sé, de literatura, como que lo voy a olvidar tantito. Bueno, de razonamiento literal. Como que lo voy a dejar de ladito, ¿no? Luego como que se babosea el cerebro y dice como, la región de procrastinación ha de ser la importante. Entonces le voy a echar toda la sangre, ¿no? Pero esta interacción que permite el cerebro con el endotelio, porque realmente es con quien comunica el endotelio, le dice como, oye, ¿sabes qué? Mira, échame más sangre para acá. Échame menos sangre para acá. O deja pasar más sangre, ¿no? Es lo que forma la unión neurovascular. El comportamiento o la señalización que ocurre aquí es increíblemente complejo, en el sentido más bonito de la palabra. Es súper interesante ver cómo los astrocitos y la microglía son los componentes neurales más importantes. Tienen una estrecha conexión con el endotelio. Porque recuerden, chicos, que el endotelio está del lado sanguíneo y el astrocito y la microglía y en general, como todas las estructuras nerviosas, están del lado nervioso, de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y aún así yo voy a decir una grosería. Y aún así las células encuentran la forma de comunicarse unas con otras. Entonces, es algo súper interesante porque se comunican con factores de señalización y vaya, es impresionante cómo se generan estas comunicaciones. Esto porque es importante, porque ya nos estamos yendo muy a biología celular, ¿no? Pues porque la fisiopatología del EBC tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Y sus complicaciones, ni se diga. Listo, chicos. Con esto vamos a acabar con esta pequeña y sencilla imagen. No se me preocupen, únicamente estamos viendo estamos viendo algo muy, muy sencillo. Entonces, vamos a presentar a nuestros compañeros. Esto sí es importante porque para que entendamos ciertos componentes o cierta fisiopatología, que es lo que vamos a ver el siguiente fin de semana, tenemos que entender estos componentes. ¿Listo? Del lado superior tenemos una célula endotelial y del lado inferior tenemos a las células musculares, ¿no? Esto prácticamente es igual en todos los vasos sanguíneos. La diferencia es que yo aquí arriba del endotelio, voy a tener un astrocito, voy a tener una célula de la microglía, voy a tener pericitos y pocitos que me vayan a decir como, mira, tú produce esto, ¿no? Pero la comunicación entre endotelio y músculo casi siempre va a ser la misma, ¿va? Por eso lo estamos viendo ahorita. ¿Listo? Entonces, la célula endotelial es la que le dice a la célula de músculo lisovascular que se relaje o que se contraiga. Es la que manda. El endotelio es como el comandante, el capitán. Entonces, el endotelio necesita diferentes componentes eh, para producir la señal de músculo liso, relájate o contráete, ¿no? Entonces, diferentes estímulos, como por ejemplo la acetilcolina, la bradicinina se ha visto que es de los más importantes, la endotelina, van a generar la producción de un componente muy importante que se encuentra, bueno, van a cortar la membrana celular. Recuerden que la membrana celular está formada de fosfolípidos, ¿no? Estos fosfolípidos, hay uno muy importante que se llama fosfatidilinositol, difosfato, de 2, ¿no? Difosfato, el famoso PIP2. Ahora, vamos a cortar enzimas. ¿Cómo se cortan las enzimas? Con lipasas, ¿no? Las lipasas son las que se encargan de cortar. Entonces, si voy a cortar un fosfolípido, necesito una fosfolipasa, ¿no? En este caso voy a usar la fosfolipasa C isoforma beta. Esta forma lo que hace es que agarra
el fosfatidilinoacetal difosfato y me genera dos componentes muy importantes. El primero es el inositol trifosfato, ¿no? El IP3, ¿no? Y aparte me genera lo que se llama el diacilglicerol, que después se va a transformar, bueno, va a ser un componente importante en la vía de la fosfoquinasa C. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas dos vías? Lo primero es estimular, bueno, la PKC, la fosfoquinasa C, tiene estimula a unos canales que se llaman TRP, Transient Receptor Potential Channels. Son canales que en el mejor de los casos se activan por todo. Por movimiento, por mecánico, por estímulo eléctrico, por estímulo químico. Todo los estimula a estos receptores. Son muy importantes y de hecho es la familia más grande de receptores, por si les interesaba saberlo. Y aparte, el IP3 se une al receptor IP3, ¿no? Al receptor IP3R, que se encuentra dentro del retículo endoplasmático. No sé si sabían, chicos, pero el retículo endoplasmático es un almacén de calcio. Es decir, aquí hay mucho calcio, mucho, mucho, mucho calcio. Y yo espero que más o menos con eso ya entiendan a dónde quiero ir. Entonces, cuando yo estimulo cañón al retículo endoplásmico y cuando yo activo al TRP, que puede ser TRPV4, TRPC, TRPM, hay una gran subfamilia, ¿no? Va a entrar calcio a la célula. ¿Hay qué? Pues no sé si se acuerden, y de hecho los reto a que abran una página de su libro de fisiología favorito y encuentren un proceso donde no intervenga el calcio. Ese bastardo pertenece a todo. De hecho, es el segundo mensajero más importante de toda la señalización celular. Son contadísimos los aspectos. En la embriología, en la fecundación, existe la bomba de calcio. Bueno, existe el destello de calcio o los sparks de calcio. En la muerte celular, las caspasas son dependientes de calcio. En la reproducción celular, son dependientes de calcio. Todo es dependiente de calcio. La exocitosis, la endocitosis, todo es calcio. Yo me especialicé en calcio, por eso pues, les voy a hablar de calcio, pero, pero pues nada que no sea de eso, ¿no? Entonces, el calcio tiene un buen de componentes, pero vamos a centrarnos solo en uno para que no me exploten. El calcio va a estimular a la óxido nítrico sintasa variante endotelial. Tenemos varias variantes, ¿no? Variante neuronal, variante... Híjole, la variante I. No me acuerdo cómo se llama la I, pero la variante I. Y lo que hace es que nos va a producir, si se llama óxido nítrico sintasa, pues va a sintetizar óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, ¿no? El famoso gas de la risa. Este gas difunde hacia la membrana del músculo lisovascular. Y lo que va a crear el óxido nítrico es permitirnos o ayudarnos a la relajación muscular, ¿vale? Entonces, es una vía bastante más compleja, porque si el calcio se va para el endotelio, dilata los vasos. Si el calcio se va para el músculo, contrae los vasos y vaya, es una vía bastante complicada. Pero ahorita, para que no se me saturen tanto de información, vamos a dejarla aquí. Sin embargo, cuando veamos terapia de ASLS, vamos a repasar o vamos a retomar este punto. Ahorita únicamente con lo que se quedaron. Excelente. ¿Listo? Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran que repasemos la siguiente clase antes de comenzar con fisiopatología de BC. Claro. Pues listo, chicos.